sin defensa contra algo tan desconocido, el plan sería quedarse allí hasta que salga el sol. De repente, las luces... Buen día, chicos. Hola, profe. Buen día. Buen día, profe. Buen día. Bueno, esperamos que entre el resto de la gente y arrancamos. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, por suerte, un poco más tranquilo. Me sigo controlando, pero bueno, por ahora vengo zafando. Bueno, muchas gracias, chicos, por estar ahí pendientes. Bueno, vamos a, vamos a ver un poco el taller de esta semana, si no nos atrasamos tanto con todo esto de los paros, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, vamos a seguir viendo un poco imagenología del tórax, ¿sí? Habíamos visto la clase pasada, ¿se acuerdan que vimos radiología simple? Vimos cómo tenemos que evaluar una radiografía simple, digamos, qué son las cosas normales, y habíamos visto, ¿se acuerdan? Un montón de imágenes patológicas. Vamos a ver qué otros estudios, ¿sí? Podemos utilizar en el tórax, ¿no? Como por ejemplo la tomografía computada. Ustedes saben que la tomografía computada utiliza los mismos principios que la radiología simple, o sea, rayos X, pero en este caso, en vez de ser un único haz de rayos, ¿no? Son múltiples haces de rayos, de rayos X, ¿eh? Que van a estar girando alrededor del paciente. Ahora les voy a mostrar después un slide de cómo se realiza la tomografía. Y hablamos también acá de densidades, ¿no es cierto? Porque es el mismo principio físico, ¿no? Lo que habíamos hablado, esta escala de grises, que habíamos visto para la radiología simple, digamos, se usa exactamente igual, en la tomografía que en la radiología simple, que es esta escala de Hounsfield, ¿sí? Que ustedes que estuvimos viendo la clase pasada. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gran diferencia con la radiología simple? Bueno, que yo con la tomografía computada puedo detectar cosas que no veo en la RX, porque, bueno, por eso, al tener tantos haces, digamos, y tantos rayos a la vez que atraviesan el organismo, tengo un poder de detección superior a la radiografía, ¿sí? Entonces puedo confirmar o descartar diferentes imágenes que me quedan dudas en la RX, ¿eh? Puedo localizar o caracterizar bien lesiones, por ejemplo, nódulos pulmonares, ¿no? O masas mediastinales. Como vamos a ver después, yo puedo jugar con el software de la tomografía computada y poner una ventana ósea, poner una ventana para mediastino, poner una ventana para parénquima, ¿sí? Entonces, tengo mucha más especificidad para poder caracterizar distintas lesiones, ¿sí? Y además, tengo la posibilidad de administrar contraste, ¿no? Endovenoso y poder ver bien todo lo que es la vasculatura del tórax. Estamos hablando del tórax, pero obviamente la tomografía, ¿no? Se puede utilizar en cualquier parte del organismo. Entonces, obviamente que es un estudio
¿no es cierto?, que tiene mucha poder de detección, ¿eh? Fíjense que este es un corte axial de una tomografía donde estamos viendo el mediastino que está contrastado. Fíjense, como ustedes vean así, bien blanco los vasos, quiere decir que hay contraste. Fíjense que los vasos están de la misma densidad que el hueso prácticamente, ¿sí? Bueno, esto es porque hay un contraste iodado, ¿eh? Esto es una tomografía axial computada donde estamos ¿a qué nivel? ¿A qué nivel les parece que estamos acá en este corte axial por la anatomía? T4, Muy bien, ¿por qué? por la carina. Muy bien, estamos a nivel de la carina, ¿ven? Se están bifurcando ambos bronquiofuentes, ¿sí? Entonces, bueno, uno tiene que empezar a reconocer las distintas estructuras, ¿no? Fíjense que acá vemos ambos bronquios dividirse, ¿no? Y se empiezan ya a esbozar los cilios, todo lo que es la trama broncovascular. Fíjense, acá se ve un bronquio en corte transversal, ¿ven? Cómo se ve el aire bien negro adentro, ¿sí? Y cómo se diferencia bien del parénquima, cómo se ven los vasos, ¿no? Bueno, en este caso es una tomografía con contraste, ¿no? Y generalmente cuando hacemos angio-TC, ¿no es cierto? Cuando contrastamos los vasos del tórax, lo que estamos buscando es evidenciar algún tipo de trombosis, ¿no? Sobre todo el tromboembolismo pulmonar, que es una emergencia médica. Pero también yo puedo caracterizar cortes más pequeños, ¿no? En vez de hacerlo cada 10 milímetros, puedo hacerlos cada 2 milímetros. Y entonces, en ese caso, ¿no? Voy a tener lo que llamo una tomografía computada de alta resolución, ¿no? Y cuando yo hago cortes más finos, puedo observar más del 90% del parénquima pulmonar. Así que imagínense que es un estudio que me ayuda muchísimo, ¿no? Y principalmente esto digamos, de pedir una tomografía con alta resolución, ¿no? Lo voy a utilizar principalmente para ver la pequeña vía aérea, ¿no? Todo lo que es del alvéolo, de los bronquiolos terminales en adelante, ¿no? Para ver bien los alvéolos, los sacos alveolares, ¿no? Me va a permitir ver muy bien el grado de ocupación alveolar y el grado de ocupación intersticial, ¿no es cierto?, del espacio intersticial, y caracterizar muy bien dónde está el problema, ¿sí? Y en base a eso poder hacer diagnósticos. Fíjense cómo se ve distinta, ¿no? Una tomografía de alta resolución. Fíjense qué bien se ven los septos, ¿no? Qué bien se ven los vasos, ¿no? Todo esto, digamos, todo esto es normal, ¿no? Que se ve así. Y fíjense que bien se ven los vasos, algunos cortes, algunos que pasan cortes transversales, ¿no? Fíjense acá se ve un bronquio, ¿no? Cómo se ve bien el aire dentro, ¿eh? Bueno, todo esto, fíjense que bien se ven las cisuras, ¿no? Bueno, uno con la TC de alta resolución va a estudiar, digamos, generalmente muy bien y específicamente el parénquima pulmonar, ¿sí? Buscando pequeños nódulos, ¿sí? Buscando ocupación del espacio alveolar y ocupación del espacio intersticial, ¿sí? Pero a su vez yo con la tomografía puedo jugar con el software y hacer reconstrucciones, ¿no es cierto?, de distintos planos, ¿no? Y yo puedo ver las estructuras en distintos planos, ¿no? Sagital, coronal, oblicuo, incluso curvas, y puedo, además, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo yo maneje este software de la tomografía computada, puedo también hacer reconstrucciones, ¿no es cierto?, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, ¿sí? Y principalmente esto me va a ayudar a determinar distintas lesiones que a veces me quedan dudas en la radiología simple, ¿no? Puedo hacer proyecciones de máxima intensidad también para caracterizar pequeños nódulos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los criterios de benignidad y de malignidad, ¿no? En cuanto a una masa pulmonar, ¿eh? Recuerden que todo lo que tenga bordes netos y irregulares me está hablando así de algo más benigno, y cuando yo veo que esa masa o ese nódulo tiene bordes irregulares o espiculados, bueno, eso me está hablando de cierta malignidad, ¿no? Fíjense cómo podemos nosotros reconstruir todos los órganos del tórax, ¿no? Con la TC. Así que es un estudio de mucho valor diagnóstico, ¿eh? Fíjense, acá vemos la aorta y sus ramas, la aorta abdominal y sus ramas, ¿no? Cómo podemos reconstruir, además, caracterizar ciertas lesiones y medir, ¿no es cierto? Y podemos medir
la densidad de las unidades Hanfield de cada tejido, ¿no? Y cómo podemos hacer la reconstrucción, fíjense, tridimensional, ¿no? Fíjense, en este caso hay un gran quiste acá en el pulmón que podemos determinar el diámetro. Bueno, estos son algunos ejemplos de las cosas que se pueden hacer con una tomografía, ¿no? Y podemos, bueno, hacer proyecciones de mínima intensidad, representaciones volumétricas, ¿no? Reconstrucción anatómica de distintas partes del organismo. Podemos planificar cirugías con esto también, ¿no? Eh, y podemos hacer una reconstrucción 2D. En ese caso vamos a hablar de las unidades de superficie, que son los píxeles, ¿sí? Que ustedes muy bien conocen, ¿eh? O cuando hacemos reconstrucciones 3D, usamos los voxel, ¿no? Que son las unidades de volumen de imágenes, ¿no? Entonces tenemos píxel para las unidades de superficie de imagen y los voxel, que son para las unidades de volumen de las imágenes, ¿sí? Y además podemos reconstruir, hacer como una broncoscopía virtual, ¿no? Y ver lesiones también en el árbol bronquial. Bueno, todo eso podemos hacer con la tomografía, ¿eh? Como podemos ver todos los ejes del espacio, esto nos ayuda a poder determinar muy bien lo que es la anatomía, tanto de los bronquios como de los vasos y el parénquima pulmonar, ¿eh? Y también conocer la anatomía del mediastino, ¿eh? Fíjense que a medida que nosotros, ahora vamos a ver algunas imágenes, por ejemplo, del mediastino, ¿no es cierto? Y es importante que uno empiece a reconocer las distintas estructuras, ¿no? Fíjense, esto es una secuencia de una tomografía con ventana para mediastino, ¿sí? Fíjense que está suprimido, ¿no? El parénquima, no veo el parénquima pulmonar, sí veo acá atrás el cuerpo vertebral, y fíjense que esta es una tomografía con o sin contraste, ¿qué le parece? Con contraste. Con, profe. Con contraste, ¿no es cierto? Porque estoy viendo los grandes vasos, fíjense, ¿no es cierto? De la misma densidad casi que el hueso, ¿no es cierto? Entonces, esto normalmente yo no veo los vasos así, hiperdensos, ¿sí? Por ejemplo, en el cerebro, cuando yo veo sangre nueva en el cerebro, la voy a ver hiperdenso porque estoy en el periodo agudo de sangrado, ¿no? Pero en este caso, acá en el mediastino, lo que estoy viendo es que los vasos están teñidos con un contraste, ¿ven? Bueno, si uno se pone a analizar muy bien este corte, fíjense, yo estoy pasando por encima de lo que es el callado aórtico, ¿no es cierto? ¿Ven? Tengo acá el nacimiento, ¿sí? De todas las ramas del callado aórtico, ¿no? Fíjense, por acá veo la tráquea, más atrás veo el esófago, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Acá veo el cuerpo vertebral, todo lo que es mediastino posterior, ¿no? Y fíjense que acá se esboza, ¿no es cierto? El tronco brachiocefálico izquierdo, ¿no? Y estoy viendo el tronco arterial brachiocefálico, la carótida común, ¿sí? El nacimiento de la subclavia izquierda, todas ramas de quién? De la aorta, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Estoy viendo el tronco venoso, acá, brachiocefálico derecho, ¿sí? O sea, en este momento estoy viendo acá lo que sería un tiempo arterial y un tiempo venoso, ¿no? Por supuesto que cuando yo inyecto el contraste, que generalmente se da por vía endovenosa, el contraste iodado, como vamos a ver ahora, y en algunos casos cuando hay alergia a otros tipos de contraste, bueno, yo tengo que esperar, digamos, que ese contraste llegue a la aurícula derecha, ¿no? Se tiña lo que es los vasos pulmonares por el corazón derecho y vuelva, digamos, hasta la aurícula izquierda y ahí a todo el torrente circulatorio sistémico como para tener un tiempo arterial y un tiempo venoso y ver todos los vasos, ¿sí? Si vamos un corte más abajo, fíjense que ya vemos el callado aórtico, ¿no? Vemos entrando a la aurícula derecha lo que es la vena cava superior y también fíjense la tráquea y el esófago, ¿eh? Si vamos a un corte más abajo, fíjense, ya se esboza, ¿no? Lo que es la aorta ascendente, fíjense, y la aorta descendente por atrás, ¿eh? Ya estamos por debajo del callado acá, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Estamos por debajo del callado, ¿y quién apareció acá? Apareció la arteria pulmonar, ¿no es cierto? ¿Sí? Con el tronco de salida de la arteria pulmonar, ¿no? Y ya el esbozo de la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Que se acuerdan que está por debajo, que cabalga el bronquio fuente izquierdo, ¿no? Fíjense acá vemos la tráquea, muy bien, ¿eh? ¿Sí? Si seguimos más abajo, vemos esta imagen característica, ¿no? Que es la arteria pulmonar y sus dos ramas, ¿no? El tronco de la arteria pulmonar, fíjense, y la
la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Este es un corte que uno tiene que tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Porque cuando hay tromboembolismo pulmonar masivo, uno va a ir a buscar los trombos acá, y lo que yo voy a ver acá cuando tengo un tromboembolismo pulmonar será obviamente una imagen que me quite, digamos, que me haga un stop en el contraste, y voy a ver una interrupción del contraste, ¿no es cierto? Voy a ver una interrupción del contraste y no voy a ver más allá de esa interrupción, ¿no? Lo cual me está haciendo dar la idea de que hay un stop en la arteria, o sea, hay un trombo, ¿no? Entonces, esta es la típica imagen, ¿no es cierto?, de la arteria pulmonar. ¿A nivel de dónde? Fíjense, ¿a nivel de qué vértebra torácica estoy acá? T4. T4 otra vez, ¿no? Siempre que ustedes vean la carina, estamos a nivel de T4, ¿sí? Fíjense, se están dividiendo ambos bronquiofuentes, ¿eh? Entonces, fíjense muy bien cómo se ve, ¿sí? La aorta ascendente, la aorta descendente, y como vemos bien el tronco de la arteria pulmonar y ambas arterias pulmonares, ¿eh? Y si voy más abajo, ¿ya con qué me encuentro? Fíjense. Y bueno, me estoy encontrando, ¿no?, con quién está acá, que es posteromedia. La La aurícula aurícula izquierda. izquierda, ¿sí? La aurícula izquierda, muy bien, ¿eh? Si voy acá, bueno, estoy viendo el tracto de salida de la arteria pulmonar, ¿no es cierto? El tracto de salida del ventrículo derecho, que es el ventrículo anteromedio, ¿se acuerdan? Fíjense, estoy viendo la orejuela derecha de la aurícula derecha, ¿eh? Ya se están esbozando las cavidades cardíacas. Fíjense que por detrás estoy viendo también el esófago, ¿sí? Y la aorta descendente. Y si ya voy más abajo, fíjense qué bien, ¿no? Ya puedo caracterizar las 4 cámaras cardíacas, ¿no es cierto? Fíjense que el contraste me está delimitando, ¿no?, los distintos ventrículos. Si este ventrículo tiene esta pared tan ensanchada, ¿qué ventrículo será? El izquierdo. El izquierdo, ¿no? Siempre que vean la pared engrosada es el ventrículo izquierdo, y obviamente fíjense que está el ventrículo anteromedio, la aurícula posteromedia, aurícula izquierda, y la aurícula derecha, ¿no? Fíjense la íntima relación que tiene el esófago en este corte, ¿no es cierto?, con las 4 cavidades cardíacas. Por eso es tan importante cuando uno tiene que hacer diagnóstico de alguna lesión valvular, ¿no?, o de alguna lesión que uno quiere caracterizar bien con las cámaras cardíacas. Bueno, uno lo que puede hacer es un ecocardiograma transesofágico, ¿no? Yo voy a meter una sonda, por el esófago, ¿no es cierto? Voy a poder determinar con un transductor, ¿no?, desde atrás, ¿no?, en íntima relación del esófago con las cavidades cardíacas, ¿no? Y voy a poder determinar muy bien las válvulas cardíacas y determinar si hay vegetaciones o no en el caso de una endocarditis, por ejemplo, ¿no? Así que este corte nos está mostrando un poco eso, ¿no? Y si voy más abajo, bueno, ya entro al abdomen, fíjense, ¿no es cierto? Estoy viendo la glándula hepática, ¿no?, y la vena cava inferior, cómo está ingresando, ¿no es cierto?, al tórax, ¿sí?, trayendo la sangre de la mitad del cuerpo inferior, y fíjense que bien veo contrastada la aorta descendente, ¿sí? Ahora bien, ahí estuvimos mirando todo lo que era el mediastino, ¿no? Pero yo puedo mirar también, puedo jugar con las imágenes y poner lo que se llama una ventana para parénquima, ¿no es cierto? Una ventana para ver el parénquima pulmonar. Y bueno, me va a servir para ver todo lo que es la anatomía de la gran vía aérea, ¿no?, de la vía aérea superior, y también ver la vía aérea pequeña haciendo cortes, como dijimos, de alta resolución, ¿no? Y nosotros tenemos que reconocer, digamos, de alguna manera, en estas imágenes que vamos a ver, los distintos espacios, ¿no?, anatómicos digamos, que están determinados en el pulmón. Por ejemplo, el espacio peribroncovascular, ¿no?, donde podemos tener ocupación, ¿no?, tanto sea por líquido, o sea, edema pulmonar, o por algunas coniosis, enfermedades de depósito, o, ¿no es cierto?, si tenemos compromiso de la red linfática, por ejemplo, en una linfangitis carcinomatosa, bueno, este espacio peribroncovascular va a estar engrosado en estos casos, ¿no es cierto? Fíjense cómo acá vemos un bronquio, ¿no es cierto?, que está atravesado, ¿no?, y cómo está engrosado el espacio peribroncovascular, ¿no es cierto?, por algunas de estas patologías que vimos recién, ¿no? Fíjense cómo se ve muy bien el bronquio, ¿no es cierto?, ¿sí?, atravesado, ¿no?, y cómo se ve el espacio peribroncovascular engrosado.
Y también podemos ver el engrosamiento de los tabiques entre los lobulillos, ¿no? También en el edema o en la linfangitis, ¿no? Como dijimos recién. Y en este caso, esto lo vemos relacionado generalmente al edema pulmonar. Fíjense cómo se ven bien los septos interlobulillares, ¿no? ¿Sí? Bueno, son todas imágenes que nosotros vemos en la TC de alta resolución, ¿sí? Podemos ver líneas también que tengan que ver con la pleura, ¿no es cierto? Y fíjense, ¿no? Cuando vemos estas imágenes periféricas, ¿no? Que tienen íntimo contacto con la pleura, bueno, podemos objetivar distintas lesiones que tienen que ver con la pleura. Y, por supuesto, podemos ver esto, ¿no? Cuando ustedes vean esta imagen, que se llama empanal de abeja, significa que hay una gran fibrosis pulmonar, ¿no? Fíjense que acá tenemos un pulmón que se llama apanalado, ¿no? Parece un panal de abejas, ¿no? Fíjense que hay destrucción digamos, hay espacios aéreos en el medio de una gran fibrosis, ¿no? Fíjense qué aumento de la densidad del parénquima, del intersticio tenemos, ¿no es cierto? A expensas de el espacio peribroncovascular, del espacio intersticial y no de la ocupación del alvéolo. Son distintas imágenes que podemos caracterizar con la tomografía. Y también podemos objetivar, ¿sí?, pequeños nódulos o masas, como les decía hoy, jugando un poco con el software, ¿no? Y ver si esos nódulos, qué conformación tienen esos nódulos, si tienen bordes espiculados, si tienen bordes redondeados, de acuerdo a la cantidad de milímetros que tengan, ¿no? Si tienen más de 1 centímetro se los considera masa, si tienen menos de 1 centímetro se los considera nodulillos, y en cuanto a eso podemos ir evaluando y jugando con las imágenes y ver si tienen características malignas o no, ¿no? Y hacer un control evolutivo también en el tiempo, ¿no? Entonces, qué importante la tomografía para caracterizar estos nódulos y agarrar patología pulmonar neoplásica a tiempo. Y después, bueno, tenemos distintos grados de ocupación alveolar y del espacio intersticial, como son este tipo de infiltrados, ¿no? Lo que veíamos y lo que vemos generalmente, el patrón de vidrio esmerilado, que ahora les voy a mostrar algunas imágenes, ¿no? De empedrado o ya la consolidación misma, ¿no? Que son distintos estadios evolutivos de cómo se van ocupando los alvéolos. Fíjense, este es el inicio de una ocupación alveolar y cómo después el pulmón termina como hepatizado, ¿no? Consolidado totalmente, ¿no? Se dice hepatizado porque tiene la misma densidad que el hígado, generalmente, ¿no? Cuando hablamos de hepatización hablamos de eso, ¿no? De la comparación con la glándula hepática. Entonces, fíjense cómo acá el pulmón quedó totalmente consolidado, ¿no? El espacio alveolar está totalmente ocupado y tenemos este patrón característico, ¿no? Que es patognomónico de lo que es el síndrome de consolidación, ¿no es cierto? Que, digamos, la patología más común que produce esto es la neumonía, ¿no es cierto? Pero bueno, sabemos que el espacio alveolar puede estar ocupado ya sea por edema, por pus, por sangre. No siempre tiene que ser un proceso infeccioso, pero bueno, esto es patognomónico, ¿no es cierto?, de la ocupación alveolar. Y también podemos, ¿no es cierto?, obviamente, caracterizar lo que se llama el síndrome cavitario. Fíjense, acá vemos distintas cavidades, ¿no es cierto?, de paredes finas, y acá vemos distintas cavidades de paredes gruesas, ¿no? Bueno, tendremos que caracterizar lo que se llama enfisema bulloso, de lo que es el síndrome cavitario por tuberculosis, por ejemplo, o distintas imágenes que pueden corresponder a neoplasias que se han cavitado, ¿no es cierto?, o abscesos pulmonares, cuando ¿se acuerdan que les mostré algunas imágenes en la radiología simple que pueden ser cavidades de paredes gruesas y que pueden hasta tener un nivel hidroaéreo en su interior a veces, ¿no? Bueno, esto de pulmón obviamente no es normal y podemos caracterizar estos distintos tipos de quistes, cavidades o bullas con la tomografía. Y por supuesto podemos caracterizar lo que es el enfisema, las áreas de destrucción pulmonar, podemos caracterizar las bronquiectasias, o sea, las dilataciones de los bronquios, y distintas imágenes parcheadas, lo que se llama el patrón en mosaico. Bueno, todo esto, digamos, ustedes tienen que conocer que existe, pero bueno, es patrimonio digamos, de las imágenes de los imagenólogos, ¿no es cierto? Esto
el clínico tiene que saber que existe y más o menos evaluar, pero bueno, obviamente que esto lo va a informar el técnico en imágenes o el imagenólogo, el médico especialista en imágenes y nos va a decir, cuando nosotros pedimos una tomografía, bueno, tal infiltrado correspondería, ¿sí? O sería compatible con tal patología, ¿se entiende? Pero bueno, nosotros al ver las imágenes ya podríamos caracterizar, ¿no es cierto?, de qué se está tratando. A ver, ¿pueden ver ahí ¿pueden ver la pantalla? Sí. Ujú. Sí, se ve la pantalla, pero todas las ¿Eh? diapositivas juntas. Se ven todas las diapositivas juntas, no se ve una sola. ¿Pueden ver ahí? Ah, esperen, a ver. Está pausado, compartir. A ver. ¿Ahí estamos? Ahora sí. Profe. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de tomografía y después vemos resonancia. Bueno, miren, el principio físico de la tomografía, que dijimos que es el tubo de rayos X con distintos electrodos, ¿no? Está este tubo giratorio, que es el gantry, ¿no? Y la mesa para el paciente, ¿ven? Esto es un pasaje de una corriente de electrones, de un cátodo a un ánodo, lo mismo que pasa en la RX simple, pero en este caso son múltiples rayos X que están atravesando en forma helicoidal, ¿no es cierto? A medida que se mueve la mesa del paciente, estoy atravesando con los rayos en forma helicoidal alrededor del paciente y puedo obtener distintos tipos de imágenes, ¿no? Generalmente lo que utilizamos es el multi-slide, ¿no? Que es este tipo de cortes, ¿no? Muchos cortes, ¿no? Hay distintos tipos de tomógrafos, ¿no? De 16 cortes, de 64, bueno. Cuanto más cortes tenga el tomógrafo, más precisas van a ser las imágenes, ¿sí? Fíjense que acá por cada giro de 360 del tubo, ¿no? Del gantry, es capaz de reconstruir múltiples cortes axiales, entonces a medida que tenga mayor número de cortes el tomógrafo, voy a tener mejores imágenes, ¿sí? Y como dijimos hoy, fíjense que yo puedo hacer imágenes axiales, cortes coronales, ¿no? O cortes sagitales y puedo determinar diferentes imágenes, ¿no? Lo que les dije hoy, las unidades de Hounsfield, ¿sí? Significan el grado de absorción que tienen los rayos X, determinando las distintas densidades radiológicas. Fíjense que el metal tiene 2000 unidades de Hounsfield, ¿no? Y, y el espacio aéreo o el aire, ¿no? Menos 2000. ¿No? El aire se va a ver negro y el metal se va a ver blanco, son los dos extremos, ¿no es cierto? Y fíjense, ¿no? Que yo apoyando el mouse, ¿no? En cada corte de la tomografía puedo determinar cuántas unidades Hounsfield, ¿no? Tiene, por ejemplo, la glándula hepática, la vesícula, ¿ven? ¿Sí? El aire, ¿no? ¿Sí? Y fíjense el hueso, ¿no? Entonces yo puedo, fíjense, desde menos 845, ¿sí? Más 87, más 6. De acuerdo a eso yo puedo determinar si es un órgano sólido, si hay líquido, si hay aire, o si es un órgano con calcio, ¿sí? Distintas densidades. Fíjense que acá se ven muy bien ambos riñones, ¿no es cierto? Con cierto grado de contraste. Ven que los vasos acá en esta tomografía abdominal están contrastados, ¿no es cierto? Lo mismo que acá estamos viendo el mediastino y fíjense, estamos viendo dos cavidades, ¿no? ¿Sí? El ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿sí? Los estamos viendo contrastados, ¿sí? ¿Pueden reconocer bien esas estructuras? Sí, Entonces, profe. bueno, ¿cuándo vamos a indicar contraste endovenoso en una tomografía? Bueno, cuando querramos ver las estructuras vasculares, ¿sí? O los órganos que están bien vascularizados, ¿sí? Para ver si hay lesiones, por ejemplo, neoplasias o, por ejemplo, colecciones, ¿no es cierto?, en órganos vascularizados, o directamente poder ver la aorta y sus ramas y la arteria pulmonar principalmente, ¿no? ¿Cuándo no voy a dar este contraste? Bueno, en el caso de que yo suponga que hay una rotura de un aneurisma, ¿sí? O para ver el parénquima pulmonar no necesito exactamente hacer un contraste, sino que voy a administrar el contraste este,
para ver principalmente estructuras vasculares o ver lesiones que puedan llegar a aumentar, a realzarse con el contraste, como pueden ser los procesos a veces neoplásicos o infecciosos, ¿no? Colecciones, ¿no? Tener en cuenta también que el contraste iodado puede dar alergia, ¿no? Y entonces podemos tener distintos tipos de contraste, ¿no? El iónico, ¿no? O los no iónicos, que bueno, tienen otra osmolaridad y menor tasa de reacciones adversas, ¿no? Estas son las distintas reacciones adversas que podemos tener de acuerdo al contraste, por eso generalmente premedicamos a los pacientes, ¿no? Le damos un corticoide, un antihistamínico, ¿no? Y fíjense que las reacciones adversas al contraste a veces son leves, pero a veces pueden llegar a ser graves, ¿no? Y comprometer la vida del paciente. Entonces siempre hay que interrogar antes de indicar una tomografía con contraste si el paciente tiene alergia al yodo o no, porque si no hay que hacer otro tipo de contraste, ¿sí? No iodado, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Si se corta, nos volvemos a conectar, ¿les parece? Bueno, así que fíjense que podemos tener distintas manifestaciones clínicas de lo que es una reacción al contraste, ¿sí? Si el paciente obviamente tiene alergia al contraste, bueno, voy a tener que controlar clínicamente esto, hidratarlo bien, ¿sí? Obviamente lo vamos a premedicar con un antihistamínico y con un corticoide. Y también puedo dar un contraste oral, además del contraste endovenoso, puedo dar un contraste oral y esto me va a servir para diferenciar, sobre todo más que nada el abdomen, ¿no es cierto? No tanto en el tórax, sino en el abdomen, como para diferenciar lo que es el intestino de diferentes masas, nódulos, ganglios u órganos vecinos, ¿no es cierto? Poder determinar si eso es que estoy viendo es una colección o corresponde al intestino delgado o corresponde al recto, ¿no es cierto? O a diferentes partes del organismo, ¿no? Las principales indicaciones, ¿no? de la tomografía, bueno, más que nada en encéfalo, el accidente cerebrovascular, la hemorragia subaracnoidea, ¿no? El trauma encefalocraniano, bueno, poder valorar muy bien el macizo facial, poder valorar muy bien los grandes vasos, la aorta, la arteria pulmonar, buscar lesiones con calcificaciones, cuando la red X no es concluyente para lesiones, poder evaluar muy bien el parénquima pulmonar y el mediastino. También para los traumatismos abdominales, bueno, litiasis, abdomen agudo, esto ya en el caso, ya no tanto en el tórax, sino otras indicaciones, ¿no? Y principalmente en la enfermedad oncológica, yo con la tomografía voy a hacer lo que llamo una estadificación, ¿no es cierto? Voy a ver si el proceso primario, digamos, dio metástasis a otros órganos, entonces la tomografía es muy útil para estadificar neoplasias. ¿Cuándo va a estar contraindicada sin contraste la tomografía? Bueno, casi nunca. Nunca voy a tener ninguna contraindicación absoluta para hacer una tomografía sin contraste. Obviamente tengan en cuenta que cada vez que yo indico una tomografía estoy irradiando al paciente, ¿no es cierto? Entonces no voy a solicitar una tomografía si no es absolutamente necesario, ¿no? Siempre tengo que valorar el costo-beneficio de todo lo que yo voy a indicar, ¿se entiende? Y obviamente la voy a contraindicar en embarazadas, o al menos voy a hacer una protección, ¿no es cierto?, del bebé, porque obviamente estoy utilizando rayos X, radiaciones ionizantes. Y obviamente voy a contraindicar el estudio contrastado cuando el paciente tenga antecedentes de alergia al yodo, ¿no? Ojo en la insuficiencia renal o en pacientes que tienen un solo riñón o tienen algún tipo de insuficiencia renal, porque obviamente el contraste puede empeorar la función renal del paciente, ¿sí? Así que obviamente no voy a indicar una tomografía si no es necesario, ¿no? Y no voy a irradiar al paciente si no es realmente necesario. Y obviamente, como saben, digamos, tenemos que protegernos, si vamos a acompañar al paciente al tomógrafo, tenemos que protegernos con elementos plomados porque estamos utilizando rayos X, ¿sí? Muy bien. Profe, por eso también se solicita a veces también una prueba de creatinina para ver cómo está la función renal cuando se va a hacer una tomografía con contraste, para evitar, ¿viste?, algún tipo de lesión bueno, con el yodo. Sí, seguro. Miren, es muy importante esto que decís porque muchas veces nosotros utilizamos el contraste sin ver la función renal del paciente y podemos empeorar gravemente la situación, sobre todo en los pacientes que tenemos internados
que generalmente tienen falla renal, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con esto. Y obviamente, si el paciente tiene algún tipo de insuficiencia renal, pero es indispensable hacer el estudio por imágenes, bueno, uno tiene que sí o sí tratar de hidratar mucho al paciente antes del estudio y después del estudio, ¿no? Hacer lo que se llama una expansión, ¿no? Con cristaloides antes del estudio y después, y mucho después del estudio para forzar la diuresis, ¿no? Y eliminar rápidamente el contraste para evitar la nefrotoxicidad, ¿eh? Bueno, bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Vamos a dejar ahí por hoy feriado, ya hemos visto varias cosas y después vamos a seguir la semana que viene. ¿Con ¿Eh? qué se lo hidrataba el paciente? Dijo un nombre recién. Con cristaloides, ¿sí? Los cristaloides son solución fisiológica y Ringer lactato, ¿sí? Después tenemos los coloides, que son ya, se llaman gelatinas, ¿no? Que son otro tipo de expansores. Pero lo que más utilizamos para expandir un paciente, para aumentar el volumen, ¿sí? O para pasar líquidos, son los cristaloides, que son la solución fisiológica y el Ringer lactato, ¿eh? Son las dos soluciones que utilizamos para expandir a un paciente, ¿eh? Los que estén haciendo guardias en emergencias sabrán de lo que estamos hablando, ¿no? No es la exposición a los rayos en sí, sino es el contraste, ¿sí? El contraste es nefrotóxico, ¿eh? Yo cuando inyecto contraste, al riñón le va a costar más eliminar ese contraste, ¿sí? Entonces, obviamente se va a tener que eliminar por vía renal, ¿sí? Entonces, si yo tengo algún grado de insuficiencia renal o un deterioro del filtrado glomerular, esa nefrotoxicidad del contraste puede empeorar, ¿sí? La función renal. Es por eso que cuando yo tengo insuficiencia renal tengo que ser más cauteloso, ¿sí? Que cuando tengo un riñón, un filtrado glomerular normal. No es por los rayos en sí, sino es por el contraste endovenoso, ¿se entiende? Bien. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Profe, Esperemos que esta semana... Sí. tengo una duda con respecto al parcial. Te quería preguntar si puede ser que tomen una tomografía. Y sí. Sí, sí. Puede ser que pongamos alguna Y, imagen, sí, pero nada de lo que no hayamos visto. O sea, no nos vamos a ir por las ramas con cosas que, digamos, en la especialidad de la imagenología, sino que ustedes tienen que saber los grandes conceptos, ¿no? Identificar, digamos, lo que es el patrón alveolar, ¿no es cierto? Identificar la ocupación del alvéolo, identificar distintas. Por eso vamos a ir viendo distintas imágenes y lo que hay que hacer es agudizar el ojo, ¿no? Y darse cuenta de qué es lo que estamos viendo, ¿no? Ver la anatomía normal, localizar primero en la imagen, localizar qué estamos viendo, ¿no? Primero, qué tipo de estudio es, segundo, en qué parte del tórax estamos, ¿no? A qué nivel, en el caso de la tomografía axial, a qué nivel del tórax estamos, reconocer las estructuras anatómicas normales y después reconocer lo patológico. Si ustedes se acuerdan de lo que, digamos, de la imagen normal, no va a haber ningún problema en que puedan detectar lo que es patológico, ¿no? Pero bueno, esto hay que mirar muchas imágenes y de acá al parcial vamos a ver, les voy a llevar muchas imágenes para que agudicen bien el ojo y vamos a hacer algunos casos clínicos también después, como para integrar todo lo que es, digamos, la anamnesis, el examen físico con los exámenes complementarios del tórax, ¿sí? Todo eso vamos a hacer en esta segunda mitad antes del parcial, ¿eh? Bueno, se gracias, está profe. acabando el tiempo.